Bienvenidos, queridos espectadores, a esta historia que, lamentablemente, aún no está finalizada. Pero si apoyamos al autor, esto puede cambiar. El autor aparece en pantalla, y en la descripción, así como en el comentario fijado, encontrarán todos los enlaces, su perfil y posiblemente algunos más para brindarle apoyo. De esta manera, podemos ayudar a que esta historia reviva. No dejemos que autores increíbles queden en el olvido por falta de apoyo. Sin más que agregar, disfruten de la historia. Capítulo 3. LWWW Fanfiction.net Translate God Flameon Capítulo 3, El color violeta, un fanfic crossover de Naruto y los increíbles 66, 85 minutos 1. Hola. Me alegra ver que la gente está disfrutando de la historia hasta ahora. Tengo más planes a medida que la acción comienza a tomar ritmo, este es solo el primer arco antes de sumergirnos en los eventos de la película. Disfruta lo que viene a continuación. Capítulo 3, El color violeta. San Agosto amaneció como los viejos edificios, gimiendo, asentándose, recordando. Las tuberías se despejaron al toser. Las tablas del suelo emitieron sus breves discursos. Una radio, en algún lugar, intentó encontrar una emisora y solo encontró el tiempo. La lluvia repiqueteaba suavemente en las ventanas, sin comprometerse aún con nada. Muévanse, muévanse, muévanse. Gritó la señora Oms desde el pasillo, golpeando una cuchara de madera contra el marco de una puerta como si fuera un tambor ceremonial. Zapatos en el perchero, calcetines en los pies, esa orden, caballeros. Naruto se levantó de la cama antes de que su alarma pudiera fingir ser útil. La habitación era un museo de la infancia en desarrollo. Literas como andamios, zapatillas que florecían bajo marcos de metal, carteles pegados con obstinado optimismo para pintar que se habían dado por vencidos. Tom roncaba boca abajo, con un brazo sobre el borde como si estuviera haciendo una audición para un naufragio. Curtis ya estaba despierto, sentado con las piernas cruzadas, construyendo una torre de naipes con una concentración que podría haber reparado puentes. Buenos días, Sol, dijo Curtis sin levantar la vista. Buenos días, nube de lluvia, dijo Naruto, pasándose la mano por el cabello que se negaba a elegir una dirección. Bajó las piernas al suelo y buscó las tablas frescas con los dedos de los pies. El aire tenía ese toque casi otoñal, ese que hacía que su piel quisiera responder con calor. Respiró lenta y profundamente hasta que el impulso se redujo y regresó a su hogar. Entonces sacó su cuaderno de dibujo de debajo del colchón y lo apoyó en su rodilla. Círculos. Espirales. Líneas que querían ser llamas y se convirtieron en enredaderas, olas, humo. ¿Estás dibujando napalm otra vez?, murmuró Tom en su almohada. Estudios botánicos, dijo Naruto. Muy académico. Voy a ser doctor en plantas. Esa es una florista, dijo Curtis. Exactamente. Voy a abrir una tienda que se llamará Flora y Drip. Tom levantó la cabeza lo suficiente para entrecerrar los ojos. Es terrible. Gracias. Trabajo duro. La silueta de la señora Oms se alzaba en la puerta. Si la comedia pagara las cuentas, dijo, este lugar tendría suelos de mármol. Vamos a desayunar. Salieron al pasillo arrastrando los pies. El orfanato a esa hora siempre parecía una locomotora de vapor. Ruido, calor, movimiento. Los chicos negociaban el espacio del espejo con la diplomacia de los piratas. Peine, dijo Curtis, entregándole a Naruto algo que parecía haber visto la guerra. No creo en peines, dijo Naruto, revolviéndolo de todos modos. Creo en los desastres naturales. Pareces un diente de león al que alguien le pidió un deseo. Naruto sonrió a su reflejo. La sonrisa no se le quedó grabada en los ojos, pero no tenía por qué ser así tan pronto. Mientras sea el deseo de alguien. Abajo, el comedor era ruidoso, como los pájaros por la mañana. Molesto, necesario. Mesas largas, bandejas de plástico, el olor a huevos recién sacados de una bolsa. La señora
Servía café como si fuera un sacramento y miraba fijamente un charco cerca de la máquina de jugos hasta que reconsideró sus decisiones. Naruto se deslizó en un asiento frente a Tommy Curtis y reclamó un triángulo de tostadas con una velocidad que sugería entrenamiento. El horario dice asamblea en la primera hora, dijo Tom mientras comían avena. Semana de la seguridad. Curtis puso los ojos en blanco. Porque nada dice más seguridad que volver a todos paranoicos. La paranoia es una tradición de Metroville, dijo Naruto, haciendo que su bocado de huevos humeara justo antes de recordar y detenerse. Es como fuegos artificiales, pero dentro de tu cabeza. Tom se inclinó. ¿Crees que realmente esperan que alguien informe? Curtis le dio una patada debajo de la mesa. No lo digas. Tom cerró la boca, con las mejillas sonrojadas. Los tres comieron en un silencio rápido y sincronizado, como nadadores que salen a la superficie juntos y acuerdan no hablar de la resaca. Naruto limpió su bandeja con el borde de su tostada y miró hacia la ventana. La condensación oscurecía el cristal, convirtiendo el mundo exterior en una acuarela. Dibujó una pequeña espiral con la yema del dedo y la frotó rápidamente. Cuando el desayuno terminó con el ceremonioso golpe de la cuchara de la señora sobre la encimera, los chicos se dirigieron al recibidor. Naruto se quedó atrás el tiempo justo para agarrar su mochila, comprobar 2 veces que el libro bajo la solapa seguía allí y respirar de nuevo como le había enseñado el entrenador Grimm. 4 adentro, 2 adentro, 6 afuera. Convirtió el calor en algo que podía guardar en el bolsillo. Afuera, la furgoneta del orfanato gruñía como una criatura a la que le disgustaban las mañanas tanto como a los niños. Naruto subió, se sentó en la ventana y observó cómo San Augusto se reducía a ladrillos y recuerdos mientras se alejaban. La ciudad se despertó, con las fachadas abiertas, los autobuses tosiendo, la gente ya con cara de almuerzo. La lluvia, tenue y tenaz, lo hacía brillar todo en la grisura. Tom pegó la frente al cristal. ¿Crees que vendrá la policía? ¿Para la asamblea? No, dijo Curtis. Solo administradores haciéndose los valientes. Naruto observó a una mujer con un abrigo amarillo que guiaba a un niño pequeño por el paso de peatones. El niño llevaba una mochila que parecía un caparazón de tortuga. Recordó una mano diferente en la suya, una mañana diferente. Parpadeó para olvidarlo. Oye, dijo Tom, dándole un codazo. Tierra a Uzumaki. Estoy orbitando, dijo Naruto. ¿Qué pasa? Nada. Solo que, te quedas callado cuando llueve. Naruto miró su propio reflejo, la forma en que la condensación en el cristal lo convertía en algo inexistente. Es un silencio ruidoso, dijo. Me gusta. Curtis lo pensó. Eres raro. Gracias por notarlo, dijo Naruto. Se ganó un bufido. Misión cumplida. La camioneta se detuvo frente a Western View con un silbido. El edificio se agazapó tras una nueva pancarta tan roja que parecía que intentaba detener el tráfico él solo. Semana de la seguridad. La conciencia es protección. Letreros más pequeños proliferaron como hongos. Si ves algo, di algo. Reconoce las señales. Protege tu comunidad. Da miedo, dijo Tom. Parece que los carteles nos están observando. Naruto esbozó su sonrisa más grande, la que le quedaba perfecta. Les devolveré la sonrisa para que sepan que somos amigos. Se hundieron en la avalancha de estudiantes, un río de mochilas, voces y chirridos de zapatos. Western View siempre era ruidoso a esa hora, pero hoy el ruido se sentía frágil, como un vaso que no estabas seguro de si sobreviviría a la mesa. La risa de Brett cortó el aire tras ellos. Fuerte, performativa, practicada. Oye, Uzumaki, gritó, no fumes durante la asamblea, ¿de acuerdo? Código de incendio. Naruto no se giró. Intentaré no quemar puentes, Brett. Eso es asunto de tu familia. Oh, dijo alguien. Brett maldijo, pero la campana evitó que todos dijeran lo siguiente de lo que se habrían arrepentido, mientras todos se dirigían al gimnasio. El gimnasio de Western View era una caja con gradas y acústica diseñada por un sádico. El director se encontraba en un podio portátil con una corbata designada. Los profesores se alineaban en las paredes. El entrenador Green se apoyaba en las gradas del fondo con los brazos cruzados, una montaña de paciencia y desaprobación. Buenos días, estudiantes, dijo el director, y el micrófono hizo que la palabra buenos sonara como una pregunta. Como saben, es un nuevo semestre y esta semana nos centramos en la seguridad y la concienciación. Metroville se enorgullece de su vigilancia comunitaria. Naruto ignoró el segundo párrafo y se concentró en la música de la habitación. Toses, susurros, chirridos de zapatillas, el agudo zumbido metálico de las luces del techo. Sintió el zumbido antes de que ocurriera. Siempre lo sentía.
Un destello recorrió las lámparas fluorescentes como una duda. Respiró 4, 2, 6 y el zumbido volvió a su obediente monotonía. ¿Y si alguna vez te sientes diferente de alguna manera preocupante? Leyó el director, mirando de reojo. Por favor habla con un consejero, un profesor o un policía, murmuró alguien, demasiado alto. La risa se apagó. El director siguió adelante. Naruto sintió que sus manos querían curvarse. Las desdobló contra el frío metal de la grada. Brett se recostó para susurrar algo que preferiría no recordar. Al otro lado del gimnasio, la señorita Elisa captó la atención de Naruto e inclinó la cabeza. Adentro, sostener, afuera. El entrenador Green no lo miró en absoluto y de alguna manera todavía dijo, con una ceja levantada, ya sabes qué hacer. Naruto lo hizo. Lo hizo hasta que el director se quedó sin guión y la sala recordó que tenía otras cosas que hacer. La salida al pasillo fue como abrir un desagüe. Los niños se agolparon. Los que estaban en el cartel observaban. Alguien tropezó y derribó a otros 3, con risas que suavizaban las cosas. El mundo volvió a la ficción. Naruto y Tom se dirigieron a sus taquillas. Curtis se desprendió para ir a ciencias. El pasillo olía a virutas de lápiz y sudaderas mojadas. Aula, dijo Tom. Intenta parecer entusiasta. Estoy guardando mi entusiasmo para el almuerzo, dijo Naruto. Doblaron la esquina y el pasillo hizo ese truco de adelgazarse y ensancharse al mismo tiempo. Un grupo en una puerta, 2 profesores intercambiando palabras sobre políticas, una chica parada de espaldas a un casillero como si hubiera llegado 2 minutos antes que el coraje. Naruto casi no la reconoció, no porque su capucha ocultara su rostro, sino porque ver a alguien a la luz del día lo convierte en una persona en lugar de una historia. Violeta, la chica de la lluvia del parque. Aquí, por la mañana. Era más pequeña que su recuerdo y más firme que su primera impresión. Su cabello caía hacia adelante como un hábito. Sus manos rodeaban la correa de su bolso como si fuera a flotar. Los niños fluían a su alrededor como el agua fluye alrededor de una boca. Naruto siguió caminando porque, por supuesto, lo hizo. No iba a girar como un dibujo animado que acaba de ver un pastel. Pero dejó que su mirada se cruzara con la de ella como se detiene una puerta antes de cerrarse. Un destello de reconocimiento se extendió entre ellos. Ella bajó la mirada rápidamente. Él sintió algo en su pecho emitir un sonido suave y agradable, como una tetera pensando en cantar más tarde. ¿La conoces? Preguntó Tom siguiendo su mirada. El chico nuevo, dijo Naruto. Del parque. No explicó la niebla ni cómo ambos fingieron no estar sorprendidos el uno por el otro. No te hagas el raro, dijo Tom, lo cual fue un consejo muy divertido para darle a Naruto, precisamente a él. Nunca, dijo Naruto, ya planeando ser exactamente tan extraño como fuera necesario. El grupo de tutores los tomó y los hizo sentarse. El señor Keller English, aficionado a las metáforas y las citas plastificadas, se paró al frente con un portapapeles y una sonrisa que buscaba ayudar. Hoy hay caras nuevas, dijo. Seamos la clase que recuerda los nombres. Miró hacia la puerta. Ah, Violet Parr. Estás con nosotros. Violet se movía como si estuviera ensayando la invisibilidad y la calificaran. Las cabezas se giraban con la curiosidad aburrida de quienes esperan una distracción. Murmuró hola, y la palabra se deslizó de los escritorios como una cánica. Bienvenido, dijo el señor Keller. Tome cualquier asiento libre. El asiento libre estaba 3 filas atrás, 2 a la izquierda de Naruto. La miró fijamente durante un instante al pasar y esbozó una pequeña sonrisa discreta. Ella logró responder con un leve asentimiento. Brett susurró chica fantasma como si estuviera audicionando para un apodo que nadie le había pedido inventar. Naruto puso los ojos en blanco sin girar la cabeza. Señor Uzumaki, dijo alegremente el señor Keller, ya que le gustan los comentarios, puede empezar las presentaciones. Dime algo que te guste, algo que hayas leído este verano que no te haya dado ganas de dormir la siesta. Naruto se levantó con un suspiro teatral. Soy Naruto. Me gusta desayunar, almorzar y cenar. Y Leo, vio el borde chamuscado de Héroes del Mañana que sobresalía de su mochila y se giró. Un libro sobre puentes. Muy resistente. Con muchas metáforas buenas. Excelente, dijo el señor Keller, porque era de esos profesores que aplaudían la participación como si fuera el primer paso de un bebé. Violet. Violet se hundió 1 centímetro en su silla. Soy Violet, dijo, con la voz apenas por encima del crujido del papel. Me gusta, el arte. Y Leo, su voz se fue apagando, pero luego se recompuso. Un libro sobre, la luz. El señor Keller sonrió radiante. Nos llevaremos muy bien.
La sonrisa de Naruto era pequeña y para sí mismo leve. Bajó la mirada rápidamente antes de que el pensamiento se reflejara en su rostro. Unas horas antes. La casa de los Parr siempre olía a café, tostadas y detergente para la ropa. La luz de la mañana se filtraba oblicuamente por las persianas de la cocina, cortando el reflejo de Ellen en franjas sobre el cristal de la ventana. Violet, cariño, come algo, dijo Ellen, deslizándole un plato. Es tu primer día de verdad en Westerview. No querrás desmayarte de los nervios. No me pongo nerviosa, dijo Violet. Sí que lo hacía. Le temblaban las manos debajo de la mesa. Dash recorrió la cocina como un rumor, esparciendo servilletas. Violet está nerviosa. Cantó. No lo soy. Espetó ella, demostrándole al instante que tenía razón. Bob levantó la vista del periódico. Las gafas se le resbalaban por la nariz. Dash, deja de molestar a tu hermana. Y tú, miró a Violet, con un tono más suave, estarás bien. Eres inteligente, eres amable, eres, ya sabes, normal. La última palabra sonó como una pregunta. Violet sonrió de todos modos. Gracias, papá. Ellen le lanzó una mirada por encima del borde de su taza que decía, ¿en serio? Él se encogió de hombros, a la defensiva, y volvió a leer. Recuerda, dijo Ellen, inclinándose para besar la frente de Violet, mézclate con el resto. Mantén la cabeza baja si es necesario. Sí, murmuró Violet en la escuela, de todos modos solo quería esconderse. Afuera, el cielo era del mismo color que las paredes grises de la cafetería, que intentaban ser azules. Se aferró a su mochila como a un salvavidas, con el corazón latiendo más rápido a cada paso hacia Westerview. Vista Occidental era más grande que su antigua escuela. Y más ruidosa, también. El patio estaba repleto de niños que orbitaban sus propios planetas sociales. Violet se movía entre ellos como si la gravedad le fuera diferente. Melissa, alta y segura de sí misma, de esas chicas que conquistan a la gente sin proponérselo, repartía volantes cerca de la puerta. Hola. Nueva. Violet se quedó paralizada. Hola. Melissa sonrió con toda la intención del mundo. Estás en el aula con Keller, ¿verdad? Soy Melissa. Capitana de porristas. Vamos a hacer una venta de pasteles para la semana de la seguridad. Oh. Eso es, genial. Deberías pasar por aquí. Todos están ayudando. Tal vez. Violet sabía que no lo haría. Melissa se encogió de hombros. Como quieras. Se giró sin esfuerzo para cautivar a alguien. Violet se deslizó dentro del edificio antes de que alguien pudiera pensar en ella dos veces. Su casillero era el número 217, en el tercer pasillo. Lo había memorizado porque olvidarlo significaba parecer perdida, y parecer perdida significaba llamar la atención. Sonó el timbre. Dio un salto y luego se sonrojó. Se vio reflejada en la puerta metálica. Ojos demasiado grandes, cabello demasiado oscuro, rostro demasiado pálido. Se ajustó las gafas aunque no las necesitaba. Eran de utilería. Fúndete, le susurró a su reflejo. Invisible. Así estás a salvo. Ella cerró el casillero, se giró y se quedó congelada. Naruto caminaba por el pasillo, charlando animadamente con dos chicos que ella no conocía. Se reía. Una risa de verdad, de esas que hacen que otros se unan a ella sin entender el chiste. Lo reconoció de inmediato. El chico del parque. El de la sonrisa fácil y la calidez imposible. Al principio no la vio. Debería haberse ido y luego haberse alejado, para evitar que la vieran, pero sus pies la delataron. Simplemente, observó. Había algo en su forma de comportarse que lo diferenciaba de los demás. Parecía como si fingiera pertenecer, pero lo hacía tan bien que todos le creían. Era un arte que ella respetaba. Él la sorprendió mirándolo fijamente. Y sus miradas se encontraron. Y así, su cuerpo la traicionó de nuevo. Un tenue brillo, apenas visible, onduló alrededor de sus brazos. La luz se desvió, equivocada, rápida como un parpadeo. Jadeó, se bajó las mangas, con el corazón latiéndole con fuerza. Naruto frunció el ceño levemente, como si hubiera sentido algo pero no pudiera identificarlo. Entonces sonrió. No bromeando. Solo, amablemente. Ella se dio la vuelta antes de derretirse en el acto. En el aula, el señor Keller los hizo formar parejas para un proyecto de mapeo narrativo. A Violet se le encogió el estómago cuando leyeron su nombre y el de Naruto juntos. Parece que el universo nos ha unido, susurró Naruto cuando terminaron uno al lado del otro. ¿Qué? No importa, dijo rápidamente, sonriendo ante su confusión. ¿Te gustan las historias? Me gusta leerlos, dijo. Genial. Me gusta inventarlos cuando los profesores me hacen preguntas. Ella rió suavemente.
Eso no es lo mismo. Es cuestión de supervivencia, dijo. Lo mismo. Se inclinaron juntos sobre la hoja de ejercicios, sus hombros apenas se tocaban. Naruto notó lo cuidadosa que era con cada palabra que escribía, como si cada letra fuera a explotar si presionaba demasiado. Cuando ella le pasó el bolígrafo, sus dedos se rozaron. Un calor latió bajo su piel, reflejo, sin invitación. Retiró la mano bruscamente, rezando para que ella no lo hubiera sentido. Ella parpadeó. ¿Estática? Sí, dijo, con el corazón en un puño. Supongo que la escuela está embrujada. Ella sonrió de nuevo. Él sintió una opresión en el pecho y se negó a nombrarla. La campana sonó demasiado pronto. Violet recogió sus cosas rápidamente, cabizbaja. Naruto la vio irse, dividido entre el alivio y la decepción. Brett pasó rozándolo, golpeándolo con el hombro. Cuidado, Fireboy. Está fuera de tu alcance. La sonrisa de Naruto surgió automáticamente. Menos mal que me gusta escalar. La mueca de Brett valió la pena el moretón. Al otro lado de la calle, un sedán negro estaba parado. El parabrisas no reflejaba al conductor, solo las pancartas sobre las puertas de la escuela ondeando al viento. Dentro, sonaba una grabadora. Sujeto en ver, dijo una voz. Tranquila. Precisa. Supresión de energía consistente con la adaptación. Sujeto secundario no identificado. La observación continúa. Ben Clay Whitman se ajustó las gafas, observando cómo parpadeaba la imagen granulada de la cámara. La silueta del chico brillaba tenuemente en su monitor térmico, demasiado tenue para el calor normal. Todavía no arde, murmuró Whitman con una leve sonrisa. Pero pronto. Rebobinó la grabación hasta el momento en que la mano de Naruto rozó la de Violet. Dos anomalías se encendieron. Una caliente, otra refractiva. Se recostó en su asiento, con los ojos brillantes. Dos variables, susurró. Dos claves. De regreso al interior, la vida escolar volvió a su ritmo. Campanas, parloteo, ruido cotidiano. Naruto estaba sentado en la última fila de la clase de ciencias, mirando por la ventana las nubes que parecían a punto de desmoronarse. Sus dedos tamborileaban silenciosamente contra su escritorio. Pensó en la sonrisa nerviosa de Violet, en cómo había dicho luz. La palabra le pareció importante. Tomó su bolígrafo, lo hizo girar y se susurró. No te quemes, idiota. La punta del bolígrafo brilló levemente al rojo vivo antes de que la atrapara. Se rió entre dientes, negando con la cabeza. Sigo en ello. Mientras tanto, Violet estaba sentada al fondo de su siguiente clase, con la mirada perdida. Melissa y otra chica charlaban sobre Tony Ridinger, lo simpático que era y lo mucho que todos lo apreciaban. Violet sonrió levemente al oír el nombre. Tony era amable, tranquilo, el tipo de chico que la hacía sentir un poco más auténtica al saludarla. Se dijo a sí misma que ya era suficiente con no pensar en nadie más. Pero al cerrar su cuaderno, descubrió que había escrito Naruto en una esquina sin darse cuenta. Lo miró fijamente durante un largo rato y luego lo borró cuidadosamente hasta que la página quedó limpia nuevamente. En Western View, el timbre del almuerzo ni siquiera sonó. Las puertas desbordaban a los niños como si fueran cubos volcados. La cafetería se los tragó y luego los eruptó de vuelta al patio en grupos desiguales. Una gaviota se posó en el asta de la bandera y lloró como si tuviera opiniones sobre la educación pública. Naruto se quedó en las máquinas expendedoras el tiempo suficiente para que la primera oleada se dispersara. No se escondía. Simplemente le gustaba elegir el momento. Una caja de jugo de uva cayó en la bandeja como un reto. Sonrió, negó con la cabeza y agarró dos de todos modos. Seguro comercial, murmuró. Tom apareció a su lado. ¿Me estás ignorando para almorzar? Preposicionamiento estratégico, dijo Naruto. Nos vemos luego. No te detengan por sonreír, dijo Tom, lo cual, en Western View, era un consejo válido. Naruto atajó el patio hacia el muro bajo el alero, donde la lluvia no llegaba. Violet estaba allí, una pequeña isla con un libro como bandera. No estaba leyendo. Miraba el lomo como si fuera a leerse solo si lo miraba fijamente el tiempo suficiente. Se detuvo a cierta distancia y le ofreció una caja de jugo. Ofrenda de paz, dijo. Vengo en cítricos. Levantó la vista, parpadeó como si se recalibrara de adentro hacia afuera y aceptó la caja. Gracias. Para ser sincero, dijo, metiendo la pajita en la segunda caja, la uva es el sabor superior y he tomado decisiones terribles. Ella sonrió sin mostrar los dientes. Puedes cambiar. Ya hice mi cama, dijo, dando un sorbo. Ahora me lo voy a beber. Ella rió con un sonido pequeño y sorprendido que hizo que la gaviota en el poste inclinara la cabeza como si quisiera escucharlo de nuevo.
Se sentaron con una distancia prudente entre ellos. El aire olía a pavimento mojado y a lo que fuera que la cafetería llamara pizza. Una brisa entró y los carteles golpearon la pared como si no aplaudieran a nadie. ¿Te gustó tu otra escuela?, preguntó Naruto, con cuidado, como quien lleva un vaso de agua. Violet se tensó, pero luego la soltó como un suspiro. Me gustó la biblioteca. Y cuando sonó el timbre. Respuestas contundentes, dijo. Me gusta desayunar y el momento del día en que me olvido de estar enfadado. ¿Te olvidas a menudo? A veces, cuando corro, dijo, sorprendiéndose a sí mismo al decirlo en serio. O dibujando. O hablando con gente que no lo hace sentir todo como una prueba. Sus ojos se posaron en él y luego apartaron la mirada. Yo también. Quizás no lo de correr. Podría gustarte. Parece que podrías correr más rápido que todos si quisieras. No, dijo rápidamente, y luego se suavizó. O sea, no soy de las que corren y gritan. Yo tampoco, mintió, y ella lo sabía, y la mentira fue lo suficientemente suave como para perdonarla. El ruido del patio subía y bajaba como una marea. Melissa pasó con un grupo de animadoras, con la coleta almidonada y una sonrisa sociable. Hola, Violet. Gritó alegremente, y luego vio a Naruto y se tranquilizó. Ah. Hola. ¿Vienen a la venta de pasteles después de la escuela? Cupcakes de la semana de la seguridad. ¿Los cupcakes son políticos ahora?, preguntó Naruto. Todo es político, dijo Melissa mientras ya se movía. Cuando se fue, Violet exhaló. Es simpática. Bien armado, dijo Naruto. Podría ser peor. Violet bebió un sorbo de jugo. Podría ser Brett. Ambos observaron a Brett, que dominaba la escena bajo el toldo, demostrando cómo lanzar un balón sin sostenerlo. Los chicos a su alrededor emitían esos sonidos de interés que se hacen cuando se participa en una obra para la que no se ha hecho una audición. ¿No le tienes miedo?, dijo Violet. No era una pregunta. Tengo práctica, dijo Naruto. Hay una gran diferencia. El viento cambió. El estandarte sobre ellos se quebró y se quedó inmóvil. El cabello de Violet se levantó, cayó, y en ese movimiento, Naruto vio cómo se sostenía como un dial en baja. Reconoció el entorno. Vivía de él. ¿Estás bien?, preguntó más tranquilo. La respuesta de Violet fue un leve encogimiento de hombros. Los primeros días son ruidosos. Sí, dijo. Odio el ruido. No parece que lo hagas. Parezco muchas cosas, dijo, y la honestidad se sentó entre ellos sin pedir justificaciones. Una bandeja resonó cerca de la puerta. Violet dio un salto tan leve que la mayoría no lo habría notado. Naruto sí. Por un instante, el aire alrededor de sus manos se deformó, doblándose como si reconsiderara su función. No era nada, lo era todo, era un destello, un secreto rozando el interior de su propia piel. Él no miró sus manos. Miró su cara. ¿Quieres sentarte en algún lugar más tranquilo?, preguntó. El alivio la recorrió como un pájaro que decide posarse. Sí, dijo, y luego entró en pánico ante su propio deseo. Si quieres. Por supuesto, dijo, poniéndose de pie como si el suelo se hubiera ofrecido a ayudar. Conozco una gran muralla. Se trasladaron al borde del patio, donde una jardinera baja servía de banco perfecto. Allí, las voces se convirtieron en textura en lugar de contenido. Naruto le entregó la segunda pajita de su bolsillo. Por si se te escapa el jugo. Ella lo tomó como un talismán. Gracias. De nada, dijo, y luego dejó que se hiciera el silencio. Un silencio de verdad, de esos que no se apresuran a llenarse de ruido. ¿Te gustaría vivir cerca?, preguntó finalmente, haciendo una mueca de incomodidad al oír la frase. Casi, dijo. San Augusto. El orfanato colina abajo. Ella lo miró. Oh. La mayoría de la gente decía lo siento con la cara. Ella no. Simplemente hizo espacio para la palabra. No está mal, dijo. Hay mucho ruido, hay mucho cereal, y la señora Holmes es capaz de matar a un hombre con una cuchara, pero se encogió de hombros. Es un lugar. Eso importa, dijo ella, con tanta sencillez que lo derribó. ¿Y tú qué?, preguntó. Mi mamá es buena para que todo esté bien, dijo. Incluso cuando el mundo no lo está. Mamá genial. Lo más guay, dijo, sonriendo de una forma que por un instante la hizo parecer alguien que se lo creía. Mi papá intenta arreglar la tostadora cada 2 semanas como si fuera un dragón. Respeto, dijo Naruto. Los dragones tostadores son una amenaza. Ella se rió. El sonido relajó una parte de él que no había notado que estaba tensa. Una sombra se arrastró por el patio mientras una nube se movía frente al sol. La temperatura bajó 1 grado.
Naruto sintió que el calor bajo sus costillas cambiaba en respuesta, un reflejo, un saludo. Lo calmó con un suspiro. Violet presionó las palmas de las manos sobre sus vaqueros, tranquilizando algo. No intercambiaron impresiones. ¿Te gusta alguien aquí?, preguntó, e inmediatamente añadió. Quiero decir, como amigo. Oh. No sé. Me gusta Tom, dijo. Es un nerd que finge no serlo. Curtis es más inteligente que nosotros dos y lo sabe. El entrenador Grimm es aterrador de una manera que me hace sentir seguro. La señorita Elisa buscó una palabra que no revelara demasiado. Es buena. Violeta sintió lentamente. Me gusta eso. ¿Y tú?, preguntó. ¿Alguien? Melissa mucho. Pero tiene buenas intenciones. Creo. Violet dudó. Tony es amable. Manda saludos. Tony Rittinger, dijo Naruto, divertido al pronunciar su nombre. Ella se sonrojó. Es simplemente simpático. Es agradable, asintió Naruto. Tony cruzaba el patio en ese momento, con las manos en los bolsillos y una sonrisa fácil, el tipo de rostro que los profesores recordaban con cariño. Se detuvo para sostenerle la puerta a un niño que tenía las manos ocupadas, y el niño se iluminó como si alguien le hubiera regalado un día. Violet parecía querer evaporarse y escribir sonetos sobre ello. Naruto le dio un ligero golpe en el hombro. Permiso concedido. ¿Para qué? Para los enamorados de gente decente. Escondió una sonrisa en su jugo. ¿Te gusta alguien? Yo. Pensó, y luego dijo la verdad con la que podía vivir. Me gusta la gente que ve el mundo como si estuviera viendo el nivel secreto. Eso no es una respuesta. Es el mejor tipo de respuesta. Ella negó con la cabeza, pero con cariño. El viento cambió de dirección otra vez. Algo en el día había decidido ser más benévolo de lo necesario. Al otro lado del patio, Brett los observó mientras medían la forma de una conversación tranquila y la encontró ofensiva. Se acercó con su séquito dando vueltas como tornillos sueltos. Vaya, dijo, parándose lo suficientemente cerca como para ser un problema. El huérfano y la fantasma. ¡Qué monada! Naruto no se quedó quieto. No se dio ante el momento. Inclinó la cabeza. ¿Había alguna idea ahí, Brett? Podemos ayudarte a encontrarla. Brett tensó la mandíbula. Cuidado con la boca. Siempre, dijo Naruto con suavidad. Sintió que Violet se quedaba quieta a su lado, con esa quietud cautelosa que significaba que no ahora. Él la imitó. Deberías intentarlo. Brett miró a Violet, la vio encogerse e intentó presionar. Tu nuevo consejo. La gente que se sienta con Uzumaki acaba en problemas. Violet abrió la boca y la cerró. La sonrisa de Naruto permaneció inmóvil. La gente que escucha a escondidas acaba aprendiendo palabras nuevas como límites. La voz de un profesor resonó en el espacio. Brett. Sigue adelante. Brett frunció el ceño, murmuró algo sobre un país libre y regresó a su órbita. La comitiva lo siguió, riendo a carcajadas. El momento se desvaneció y decidió no estallar. Violet exhaló. Gracias. ¿Para qué? No, empeorarlo. Tengo un doctorado en cosas peores, dijo Naruto. Estoy jubilado. Ella sonrió, un poco temblorosa. Deberíamos ir a clase. Sí, dijo, poniéndose de pie. Ofreció el puño como si fuera una broma. ¿Solidaridad con las uvas? Ella lo golpeó con un leve asentimiento cómplice. Solidaridad de la uva. Caminaron hacia las puertas. Tony pasó junto a ellos, miró a Violet y dijo, oye. Encontraste la pared silenciosa. Buen sitio. Violet olvidó las palabras. Yo, sí, pared, bien. Tony sonrió. Nos vemos. Entró. Violet parecía que iba a dar un puñetazo al aire si no llamaba la atención. Permiso concedido todavía, dijo Naruto sin mirarla. Cállate, susurró, y su risa tropezó con la palabra como la de un niño que aprende a correr. El resto del día transcurrió. Ni rápido ni lento. Simplemente, hacia adelante. En ciencias, Naruto mantenía las manos a 2 centímetros del mechero Bunsen como un niño que desconfiaba de sus reflejos. La llama lamía azul. Se imaginó atrapándola, moldeándola, reduciéndola con un susurro. No hizo nada de eso. Observó a Violet de reojo, cómo tomaba notas con la claridad necesaria para archivarlas, cómo se estremecía ante ruidos repentinos y se recuperaba con terca dignidad. En matemáticas, Violet se quedó mirando un problema de palabras y se preguntó si ser invisible ayudaría con las fracciones.
Naruto lo resolvió en 3 líneas y luego dibujó una carita feliz en el reverso de su hoja porque no sabía qué hacer con ser bueno en algo de lo que no podía presumir. Entre periodos, la señorita Elisa agarró la manga de Naruto y caminó con él 3 pasos. ¿Cómo va el club de no explotar?, preguntó. Él se levanta la sesión, dijo. Por ahora. Bien, dijo. Mi planta te lo agradece. Su mirada se deslizó hacia Violet, que estaba al final del pasillo, y luego de vuelta. No preguntó. No tenía por qué hacerlo. Sigue respirando. 426, dijo. Estrella dorada, dijo, y siguió adelante para interceptar a un estudiante de 7º grado que parecía que estaba a punto de disolverse. El entrenador Grimm interceptó a Naruto fuera del gimnasio y le lanzó un póster enrollado. Pon esto. Boletín del lado izquierdo. Naruto lo atrapó con una mano. ¿Qué soy yo, instalaciones? Eres lo suficientemente alto para alcanzarte, dijo Grimm. Naruto sonrió con suficiencia. Lo que sea. Lo grapó. Era para atletismo intramuros. Fingió que no le importaba y leyó cada línea. Para la última campanada, el cielo se había iluminado con esa luz de Metroville que parece un perdón. Los niños salieron en masa, algunos a los autobuses, otros a las aceras, otros a los coches de sus padres, tocando la bocina como si quisieran persuadirlos. Violet estaba de pie junto al portabicicletas, ajustándose la correa por 3ª vez en tantos minutos como Ellen había llegado tarde. Naruto rondaba cerca de la puerta con Tommy Curtis, fingiendo discutir sobre si se debería permitir la entrada de robots al club de debate. Si puede formular un argumento, debería ganar, insistió Tom. Entonces nadie volvería a hablarte nunca más, dijo Curtis. El silencio siempre gana, dijo Naruto, mirando hacia Violet sin mover la cabeza. Un sedán negro aparcaba a media cuadra, la misma marca y el mismo porte que ayer. Era el tipo de coche que conducían los adultos cuando querían ser nadie. Miraba fijamente a la escuela como si estuviera esperando cruzar una línea. La piel de Naruto se tensó con un viejo instinto de hacerse pequeño. Empujó a Tom. ¿Ves eso? ¿Qué? ¿El coche? Tom entrecerró los ojos. Probablemente un padre con dinero y opiniones. Sí, dijo Naruto. Probablemente lo era. Probablemente no. Ambas cosas podían ser ciertas hasta que dejaban de serlo. Desde el interior del coche, la lente de una cámara brilló y luego se quedó quieta. En el silencio de la máquina, un dedo golpeó una grabadora. El sujeto en verde abandonó el edificio. Interacción social normal. Energía inactiva. Sujeto secundario femenino no identificado. Cabe destacar. Anomalías coincidentes en la proximidad. Ben Clay Whitman no sonreía a menudo. Lo reservaba para la geometría que se comportaba bien. El chico era geometría y calor en un mapa que pretendía dibujar. Observó el rostro de Violet en el monitor mientras miraba a Naruto y luego apartaba la vista rápidamente, como hacen los tímidos cuando ven a otros tímidos fingiendo. Rebobinó la grabación del almuerzo. El brillo en sus manos, el calor en las del chico. 2 anomalías besándose como alas de polilla. Las variables interactúan, murmuró. Los sistemas se simplifican. O se complican. Disfrutaba de ambos. Ellen se detuvo en el coche familiar, saludó con la mano al ver a Violet y luego miró hacia la escuela con esa mirada de madre que cuenta cabezas e historias. Naruto vio cómo la postura de Ellen cambiaba, cautelosa y relajada. Sintió el repentino e irracional deseo de saludar. No lo hizo. Metió las manos en los bolsillos y fingió escuchar a Tom explicar la ética del ajedrez. Violet subió al coche. Ellen le apretó la mano y luego la cara. ¿Qué tal? Está bien, dijo Violet. Los ojos de Ellen hicieron eso de intentar leerte la temperatura sin tocarte la frente. Bien, está bien. Sí, dijo Violet, mirando por la ventana a la pared donde se había reído y al chico que seguía fingiendo no mirarla. Está bien, bien. Ellen siguió su mirada, no vio nada de qué preocuparse, decidió creerlo por ahora y se alejó de la acera. Bob haría 100 preguntas durante la cena. Dash haría 2 y luego contaría 50 historias. Violet se sentaría en silencio y diría bien y luego pensaría en paredes, jugos y permiso. Naruto observó cómo se alejaba el coche. El sedán negro esperó un instante y luego se incorporó al tráfico con la paciencia de un depredador que se hace pasar por el clima. Tom le dio una palmada en el hombro a Naruto. ¿Estás bien? Sí, dijo Naruto, y por una vez la palabra no le supo a mentira. Vámonos antes de que la señora Om se coma todo el cereal decente. Empezaron a bajar la colina. El sol calentaba la nuca de Naruto. El calor en su interior también lo calentaba. No era una llamarada, solo un resplandor.
Lo imaginó como lo había hecho en el kiosco de música, aquella pequeña y obediente luz que podías sostener en las manos sin quemarte. Ten calor, se dijo. No te apabulles. Violet, a 2 barrios de distancia, miraba por la ventanilla del coche un cielo que intentaba con todas sus fuerzas ser azul y se susurró a sí misma. Quédate aquí. No te hayas ido. San Agosto brillaba amarillo miel contra el crepúsculo. La lluvia había parado hacía horas, dejando el mundo limpio pero impregnado de un olor intenso. Pavimento mojado, ozono y el tenue dulzor de la insistencia de la señora Holmes en el limpiador de limón. Naruto subió con dificultad las escaleras del orfanato, con los hombros doloridos por todo un día fingiendo ser normal. La furgoneta se detuvo junto a la acera como un animal paciente. Los niños salieron en tropel, riendo, gritando, orbitando en sus propios mundos más pequeños. Hizo una pausa antes de entrar, observando el aspecto que tenía la ciudad. Cuando empezó a iluminarse con el neón que se filtraba por las calles mojadas, los neumáticos de los coches susurraban sobre los charcos y el lejano silbido de la lluvia todavía retrocediendo hacia las alcantarillas. Metroville al atardecer era su versión favorita de sí mismo. Casi podías creer que las viejas historias eran ciertas. Héroes saltando entre tejados, capas cortando la lluvia, villanos acechando en las torres. Casi. Exhaló un suspiro silencioso al aire frío, casi esperando ver vapor. Lo vio. Entonces recordó que no tenía frío. Dentro, el orfanato olía a cena, a estofado, a pan, a mantequilla barata que pretendía ser elegante. La señora Holmes se movía entre las mesas como una tormenta con delantal. Chicos, dejen los zapatos junto a la puerta. Laven sus manos. No quiero ver ni una huella de barro en el suelo. Naruto se quitó las zapatillas, se secó las manos con una toalla sin mucho entusiasmo y se deslizó en su lugar habitual frente a Curtis y Tom. Curtis estaba en medio de una clase de geometría. Así que, si lo piensas, los triángulos son básicamente la forma en que el universo te dice no eres lo suficientemente simétrico. Profundo, dijo Naruto. Deberías escribir galletas de la fortuna. Tom le pasó la cesta de pan. ¿Qué tal tu proyecto de grupo? Prometedor, dijo Naruto. Mi compañero sí que sabe deletrear. Somos imparables. La señora Holmes dejó caer un cucharón de estofado delante de cada uno. Menos hablar, más comer. La conversación es importante para la digestión, dijo Naruto con una sonrisa. La señora Holmes no levantó la vista. El silencio también. Naruto sonrió con suficiencia. Duro, pero justo. Comieron. El tipo de comida que priorizaba la calidez sobre el sabor. El tipo de comida que te hace sentir seguro, incluso si la seguridad es solo un tiempo prestado. Más tarde, los platos tintinearon en el fregadero y la sala común se llenó con el sonido de una transmisión de noticias en el pequeño televisor montado en la esquina. La policía de Metroville insta a los ciudadanos a reportar cualquier fenómeno inusual durante la semana de la seguridad. Recuerden, la vigilancia nos fortalece. Los supers siguen prohibidos bajo la Ley Nacional de Regulación Paragón. Naruto miró la pantalla. Una foto borrosa en blanco y negro mostró brevemente llamas al fondo, con una silueta frente a ellos. La voz en off decía algo sobre incidentes pasados y protocolos de contención. Tragó saliva con dificultad. Le picaba la mano y casi rompió el cuenco que tenía en la mano. Cuidado, imbécil, rompe un plato más y os montará tu cabeza sobre el fregadero. Ben Grimm se agachó para cruzar la puerta, con los hombros llenándola. Llevaba un mono de conserje arremangado hasta los codos. Sus antebrazos eran tan gruesos como las tuberías que reparaba. Una tenue capa de cemento gris en polvo, o algo extraño cubría su piel. Su sonrisa era granítica y amable a la vez. No lo rompí, dijo Naruto. Saltó a la libertad. Claro que sí. Ben le quitó la mitad del paquete y lo puso sobre el mostrador como si pesara aire. ¿Pasaste la semana de la seguridad sin que saltara ninguna alarma? Naruto sonrió con suficiencia. Define alarmas. Ben arqueó una ceja. Niño, un día aprenderás que las definiciones tienen consecuencias. Sí, dijo Naruto, secándose las manos con una toalla. Eso es lo que me dicen. Ben se rió entre dientes. Vamos, ayúdame a bajar estas cajas a la sala de calderas. Es mejor que fregar. La sala de calderas estaba más cálida que cualquier otra parte del orfanato. El metal respiraba lentamente, las tuberías golpeaban a un ritmo lento. Ben accionó un interruptor y la única bombilla colgante se encendió. Las paredes llevaban décadas de parches, y el banco de trabajo era un museo de herramientas que se negaban a ser retiradas. Señaló un taburete. Siéntate. Tengo algo para ti. Naruto se sentó, curioso.
Ben rebuscó en una caja, murmurando, y sacó un periódico enrollado, amarillento hasta el color del humo. Lo conseguí en una venta de libros, dijo. Pensé que te gustaría. Lo extendió sobre el banco. El titular gritaba a la antigua usanza. La cosa salva la ciudad en la derrumbada del centro. Testigos describen un gigante de piedra andante que protege a los civiles. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. La foto era granulada, pero poderosa. Una figura de roca viva en medio del fuego, sosteniendo una viga derrumbada sobre la gente que huía. ¡Guau! Susurró. ¿Es real? Era, dijo Ben. Antes de todas las prohibiciones y contratos. Un tipo grande. Con un corazón más grande. Naruto trazó el contorno del brazo del héroe con un dedo. Parece solitario. Ben estudió la imagen un momento. A veces, ser fuerte y estar solo se confunden. La ciudad no sabía qué hacer con él, así que decidió que nada era más fácil. Naruto miró hacia arriba. ¿Qué le pasó? Ben se encogió de hombros. El movimiento fue lento, deliberado. Depende de a quién le preguntes. Algunos dicen que se escondió. Otros dicen que encontró un lugar que no necesitaba ser salvado. ¿Crees que lo extraña? La mirada de Ben se suavizó. La luz iluminó algo áspero bajo su piel. Diminutas facetas que no parecían callos. Todos los días, dijo en voz baja. Luego, con más claridad, el papel es tuyo. Quizás los héroes regresen cuando los niños vuelvan a creer en ellos. Naruto dobló el periódico con cuidado. Gracias. No me agradezcas todavía. Hay tarea en esa cosa, responsabilidad, toda esa basura incómoda. Naruto sonrió. Puntuación extra. Entendido. Ben le dio una palmada en el hombro, una fuerte y tranquilizadora. Buen chico. Apunta bien. Por una fracción de segundo, el contacto lastimó, la palma de Ben se sintió fría, sólida como una piedra, pero se apartó antes de que Naruto pudiera cuestionarlo. Arriba, el orfanato se había oscurecido. Ben se quedó al pie de la escalera, escuchando el zumbido de las tuberías, el silencio de un lugar lleno de corazones dormidos. Flexionó la mano una vez. Bajo la piel, la textura cambió, escamas de roca floreciendo y desapareciendo como el aliento. Sonrió para sí mismo, entre triste y contento. Aún lo tengo, murmuró, y apagó la luz. La cena en casa Park fue un caos controlado. Dash estaba describiendo una carrera que no debía haber corrido. Ellen lo regañaba entre bocado y bocado. Bob estaba pinchando una tostadora a medio armar que lo había ofendido a nivel filosófico. Violet se sentó tranquilamente al final de la mesa, revolviendo su puré de papas hasta formar colinas esculpidas, distraída al ritmo del ruido de su familia. Dash dejó caer la cuchara de golpe. Mamá, dile a Violet que no puede esconderse en su habitación todo el tiempo. No me escondo, dijo Violet automáticamente. Ellen la miró con esa suave mirada de espejo, mezcla de comprensión y preocupación. ¿Qué tal tu primer día, cariño? Está bien, dijo Violet. ¿Bien, bien o bien, mal? Preguntó Bob. Bien, bien. Ellen suspiró. Cariño, puedes hablar con nosotros. Lo hice, dijo Violet, con voz pequeña pero firme. Dash se inclinó. Seguro que conoció a alguien. Corre. Advirtió Ellen. Violet se puso roja. No. Solo, gente. Bob sonrió tras su tenedor. La gente es buena. La gente es, normal. Ellen le dio un codazo. Bien. Normal, dijo Bob rápidamente. Normal está bien. Violet sonrió levemente. Sí. Normal. Pero la palabra ya no encajaba en su boca. Después de cenar, se retiró a su habitación. La casa se tranquilizó. Bob volvió a forcejear con la tostadora abajo, Ellen llamó por teléfono, Dash probablemente correteó por su habitación. El tipo de ruido familiar que llenaba las paredes y dejaba el silencio justo para que los pensamientos se filtraran. Ella estaba sentada en su cama. Tenía el cuaderno abierto en su regazo. En la línea superior escribió: Hoy me sentí diferente. Ella golpeó la página con el bolígrafo. ¿Diferente en qué sentido? Pensó en Naruto, en su sonrisa, como si hubiera pasado por la tormenta y hubiera regresado con chistes. En cómo no se inmutaba cuando ella se sentía incómoda. En cómo sus ojos parecían una luz que intentaba contenerse. Es extraño, escribió. Y debajo. Pero no da miedo. Su pluma flotaba. Todavía no, al menos. Cerró el cuaderno antes de poder pensar demasiado en esa última parte. Se acercó a la ventana. Metroville se extendía abajo, resplandeciente, inquieto. Podía ver el tejado de la escuela tenuemente a lo lejos. Las farolas parpadeaban, una tras otra, como una hilera de pequeñas y valientes estrellas. Algo en la noche se sentía vivo, cargada. Esperando.
Su reflejo en el cristal parpadeó levemente, las comisuras de su rostro se suavizaron, desapareciendo por un instante antes de volver a aparecer. Se le hizo un nudo en el estómago. Susurró, presionando la palma de la mano contra el cristal hasta que recuperó la compostura. Metroville después de la medianoche no sonaba como lo era antes. El ruido del día se desvaneció y dejó el latido del corazón de la ciudad. Tuberías desnudas respirando, cables de electricidad zumbando, sirenas lejanas intercambiando secretos con el viento. A Naruto le gustaba así. Cuando el mundo se quedaba en silencio, su fuego tenía espacio para hablar. Salió de San Augusto por la puerta lateral que no chirriaba si te apoyabas primero en el marco. Ben le había enseñado ese truco. Los edificios hablan, le había dicho una vez, entregándole una llave inglesa a Naruto. Si escuchas lo suficiente, te dirán dónde duelen. Había escuchado esta noche. El orfanato lo echó a la calle sin quejarse. Se ajustó la sudadera con capucha, con las zapatillas susurrando sobre el pavimento mojado, y bajó la cuesta hacia el parque. El cielo estaba bajo y magullado, con nubes salpicadas de tenues relámpagos más allá de la ciudad. No era una tormenta, solo un recordatorio de que el mundo aún podía crearla. El kiosco de música se alzaba en el centro del parque como un recuerdo que nadie se molestaba en repintar. El óxido se desprendía de la barandilla. Las tablas del suelo se habían deformado lo justo para que se quejaran bajo los pies. El lugar perfecto para secretos. Naruto dejó caer su bolso, giró los hombros y exhaló. El aire de la noche traía un toque de invierno lo suficientemente intenso como para picar, lo suficientemente suave como para saborearlo. Está bien, murmuró. Hora del espectáculo. Flexionó los dedos. El aire a su alrededor brillaba como el calor sobre el asfalto. Una chispa se deslizó de un nudillo a otro, tan brillante que proyectaba su sombra sobre las tablas. Exhaló lentamente, como Ben le había enseñado cuando jugaba a arreglar tuberías. Mano firme, trabajo firme. El fuego floreció. Hilos pequeños se enroscaron alrededor de sus muñecas como pulseras de amanecer. La luz tiñó la niebla de oro. Cerró los ojos e intentó sentirla, no luchar contra ella. Las llamas obedecieron. Bailaron sin quemar, suspendidas justo encima de su piel. Rió entre dientes, aturdido por la belleza. Está bien, susurró, quédate. Se agachó, presionó las palmas de las manos contra la madera y empujó. La explosión no fue fuerte, solo lo suficiente para levantarlo unos centímetros. Sus pies rasparon, perdiendo el equilibrio, pero durante ese instante sintió que la tierra se aflojaba. Aterrizó torpemente, con las botas resbalando. No está mal, dijo sonriendo. Ya casi lo consigues. Lo intentó de nuevo. Cada salto duraba un poco más. El olor a hierba quemada se elevaba por el kiosco. El vapor silbaba donde la lluvia se encontraba con el calor. A lo lejos, una ventana se cerró de golpe, y se quedó paralizado escuchando. Nada, solo la respiración de Metroville. Apagó las llamas de un soplo, con el pecho agitado. El resplandor le recorrió la piel, latiendo al ritmo de su corazón. Se sentó en el borde del escenario, con las piernas colgando. ¿Te habrías creído de esto, Sue?, murmuró. Dirías que es una tontería prenderse fuego para sentirse viva. Probablemente tendrías razón. El viento se movía entre los árboles. Por un instante, casi sonó como su voz. Los héroes no ganan todas las peleas. A veces, pierden. Tragó saliva. Sí. Bueno. Sigo aquí. Un destello de movimiento le llamó la atención, apenas un destello en el otro extremo del parque. Un reflejo tal vez, o un efecto del agua. Lo ignoró. El río lanzaba fantasmas constantemente. Pero cuando volvió a mirarse las manos, la piel entre sus dedos brillaba tenuemente incluso sin llama. La luz zumbaba suavemente, casi como si buscara compañía. Naruto se deslizó del borde del kiosco y recorrió las tablas deformadas, contando los pasos como los corredores cuentan las respiraciones. 4, 2, 6. Los números del entrenador Grimm encajaban casi con demasiada precisión con la voz de la señorita Elisa, con el grave mantén el fuego bien dirigido de Ben. Le gustaba cuando los consejos se acumulaban. Hacía que el control pareciera arquitectura en lugar de suerte. Levantó las palmas hacia la cortina de lluvia. Hilos de llamas, no más grandes que cordones de zapatos, se desenrollaron de sus dedos, girando en el aire antes de evaporarse. Trazó un círculo lento, luego uno más cerrado, y luego apretó las puntas hasta que un anillo brillante quedó suspendido entre sus pulgares. Espera, susurró. El anillo tembló, se estabilizó. Sus brazos temblaban por el tipo de esfuerzo que nunca alcanzaba la calificación de gimnasio.
Lo soltó un suspiro después y lo vio desvanecerse en la oscuridad como una moneda hundiéndose en aguas negras. Se rió una vez, en voz baja y asombrado. Está bien. Está bien. Se acercó a la barandilla, se aferró al frío metal y se asomó al césped irregular. El límite de la ciudad se extendía más allá del parque como una extensión de constelaciones caídas. Imaginó, como siempre, que algunas de esas luces pertenecían a gente contando historias, y tal vez una de esas personas estaba leyendo La cosa salva la ciudad y creyéndolo. Se imaginó la foto. Un gigante de piedra en un huracán de calor, de pie. Sin máscara. Sin capa. Fuerte sin gafas. Intentó imaginar cómo se sentiría estar tan seguro, pero no se le ocurrió nada. Oye, grandullón, dijo en voz baja, como si el héroe del periódico pudiera oírlo a través de la tinta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo cargaste sin dejar que te cargara? El kiosco de música crujió. La lluvia se filtraba por las viejas juntas del techo y le golpeaba los hombros desnudos. Agradeció el frío, y luego expulsó el calor justo lo suficiente como para convertir el agua en vapor antes de tocarlo. Se elevó en pequeñas bocanadas fantasmales y desapareció. Un truco, nada más. Pero hizo que algo dentro de él ronroneara. Ya práctica se convirtió en juego sin anunciar el cambio. Lanzó una línea de fuego a lo largo de la barandilla y pasó la mano por detrás, recogiendo la luz como si recogiera cinta. Dio forma a una esfera del tamaño de un pulgar y la empujó para que flotara. Flotaba, obediente como una polilla. La atenuó hasta que pareció el último carbón tenaz en una fogata moribunda, la iluminó hasta que ansiaba ser un sol. La apartó con la palma antes de que se volviera codiciosa. 2 veces se extralimitó. 2 veces el fuego saltó como un perro que olvida que tiene correa. 2 veces lo arrancó con un soplo que le dolió los dientes. La segunda vez lo asustó lo suficiente como para sentarse. Las tablas emitieron un largo y compasivo crujido bajo su peso, como si le dijeran que no se moviera. Se frotó las muñecas, sintiendo el eco del calor como el eco de un tambor. El control no era un muro. Era una puerta con bisagras perfectas. Podía abrirla. Podía elegir hasta dónde. Un leve sonido resonó en el borde del parque. Un resbalón de grava, un pie corrigiéndose. Naruto levantó la cabeza. Se quedó paralizado, escuchando como escucha un ciervo. No el ruido, sino la forma del silencio entre los ruidos. Viento. Lluvia. Una rama ajustándose. Motores lejanos. Nada cerca. Aún así, sentía un hormigueo en la piel. El tipo de instinto que lo había mantenido con vida, convirtiéndolo en una sombra cuando las sombras eran más seguras. Hola. Llamó suavemente, no lo suficientemente alto como para invitar, ni lo suficientemente bajo como para ignorarlo. Si eres un mapache, dime tus intenciones. El silencio se comportó como inocencia. Encogió los hombros y obligó a la tensión a disiparse. La paranoia era el perfume de la semana de la seguridad. Se aferraba a cada pasillo y lo seguía hasta casa. No iba a dejar que se apoderara del parque. De vuelta al trabajo, se dijo a sí mismo, a las tablas y a quien quiera que estuviera escuchando a escondidas. Pisó la quemadura que había dejado la última vez y se plantó en el centro del suelo. Prueba de vuelo número 8. Su voz intentó sonar valiente. Sin arbustos. Extendió calor por sus piernas, visualizó cómo se acumulaba en las plantas de sus pies como el agua se acumula en el borde de una fuente. Imaginó la elevación como presión, no como explosión, no como salto. Un empuje suave y uniforme. Dobló las rodillas. El recuerdo de aquella primera rabieta infantil, el paño del desayuno en llamas, la exclamación de su madre, que intentó mentirle sobre quién era, se apagó. Respiró a su alrededor hasta que la imagen se desvaneció. Presionó. El escenario se desplomó. 2 centímetros. 2. 3. Los 2 primeros segundos fueron fáciles. El tercero fue un trabajo. Sus tobillos querían tambalearse, sus caderas querían sobrecorregirse, su equilibrio quería discutir con la física. Tranquilo, dijo entre dientes. Tranquilo, tranquilo. Una repentina oleada de risa vertiginosa le arañó la garganta con una alegría inalienable, puramente animal, y se la tragó porque la alegría significaba descuido, y el descuido significaba la cara engreída de la gravedad. Aguantó un punto clavado bajo las costillas y lo perdió. Se estremeció al caer al suelo, con las palmas astilladas, el ego en llamas. ¡Qué elegante!, le dijo a todo y a nadie. Se apartó el pelo de los ojos y dejó que el escozor se convirtiera en una lección. Otra vez. No voló. No tenía por qué hacerlo. La clave esta noche no era la altitud. Era la relación.
Saber qué hacía el fuego cuando se lo pedías, saber qué hacía cuando no. Practicó saltos, inclinaciones y deslizamientos laterales hasta que los tablones lucieron un mapa de nuevas cicatrices negras en forma de media luna. Para el quinto set, el sudor le resbalaba por la espalda. Para el séptimo, le temblaban las espinillas. Para el noveno, su respiración se volvió más regular que la primera. Dejó que el calor se disipara, volvió a sentarse y echó la cabeza hacia atrás para mirar el techo del kiosco. Un entramado de vigas y manchas de agua que, con un poco de generosidad, parecían continentes en un mapa. La lluvia bailaba en los bordes. Se sentía acogedora. Podría haber seguido. Debería haberse detenido. Se dijo a sí mismo que parara y no lo hizo. Está bien, dijo, poniéndose de pie. Uno grande. Luego paramos. Ahuecó las manos, invocó la llama, y ésta apareció como si hubiera estado esperando su petición. Lo envolvió en una luz que parecía menos un abrigo y más una piel que decía la verdad. La noche lo oprimió, sin saber qué hacer con él. Dirigió un chorro limpio hacia el aire libre más allá de la barandilla y lo observó trazar un breve sendero naranja antes de que la lluvia lo absorbiera. El siseo era suave. El olor, penetrante. Ahogó la furia y conservó la forma. Una lente en algún lugar captó una gota de esa luz y la devolvió como un destello. Naruto no la vio. Una camioneta negra en el estacionamiento más alejado registró una explosión térmica que obligó a su operadora a ajustar su silla. Naruto bajó los brazos. El calor se desvaneció con la reticencia de una marea que abandona una orilla que le gusta. Cuando desapareció, lo extrañó tanto que le dolió. Sacudió las manos como cuando llevas mucho tiempo sosteniendo algo demasiado pesado. Sé cálido, no salvaje, le dijo al parque vacío, como si al decir la regla en voz alta pudiera grabarla en sus músculos. Otro suave roce al borde del sendero. Más cerca. Una silueta esbelta, aún difusa entre dos arces, se transformó en una silueta humana. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro terminara de etiquetar. Las llamas subieron a sus puños con un hambriento saludo. Espera, se oyó un susurro. Una chica. Familiar. Naruto apagó el fuego tan rápido que sus manos humearon. La primera palabra salió de su boca como una chispa perdida. Violet. Estaba semioscurecida bajo el arce, con la capucha puesta para protegerse de la lluvia, las yemas de los dedos apretadas contra la corteza como si le pidiera valor al árbol. Parecía más pequeña que en el almuerzo, más alta que en la asamblea matutina, mayor de lo que debería bajo la luz azul grisácea. Lo siento, dijo rápidamente, como si llegar fuera una intrusión. Vi la luz. Desde mi ventana. Un instante. Pensé que alguien podría estar en problemas. Encontró una sonrisa porque eso era lo que hacía cuando no sabía qué más hacer. Solo yo y mis decisiones cuestionables. La fila se rió levemente. Entonces sus ojos, más oscuros en la noche, se posaron en sus brazos desnudos, en el tenue resplandor que aún no se había apagado del todo, en las medialunas carbonizadas del kiosco. La risa se apagó. No puedes, dijo en voz baja, y sus palabras eran una súplica y un veredicto. No puedes hacer esto aquí. Levantó las manos, con las palmas hacia afuera, como si se rindiera a una ley que no había aceptado. Tengo cuidado. Ten cuidado, da igual, dijo con voz temblorosa, no de ira, sino de ese miedo que conoce las reglas mejor que tú. Los super son ilegales. Si alguien te ve, si alguien te dice, conozco la ley, dijo, demasiado rápido, porque conocer y aceptar no es lo mismo. Vivo bajo ella, igual que tú. Ella negó con la cabeza. La lluvia se acumulaba en el borde de su capucha y caía en perlas. No es lo mismo. No si tú, la palabra que Mar quería ser pronunciada y ella la rechazó. No si eres así. Podría haber bromeado. Podría haberle quitado hierro al momento, dejarla reír y marcharse creyendo que solo era un chico al que le gustaba fingir. No lo hizo. La noche había encontrado una vena de honestidad y la había manipulado. Soy así, dijo. Lo haga aquí o no. Lo vean o no. Entonces estás en peligro, dijo, subiendo al escenario como si las tablas fueran a discutir. Y también estás poniendo en peligro a todos los que te rodean. Tragó saliva. Intento no hacerlo. Practicando. Utilizó la palabra cuidado, sin acusar, como una prueba que él podía aprobar. ¿Haciendo más de lo que te hace destacar? No se trata de que me noten, dijo. Se trata de no dejar que me domine. Ya lo hace, susurró. Él se estremeció como si ella hubiera encontrado un moretón y lo hubiera presionado. No, quiero ser un problema. No eres un, se interrumpió, luchando contra el lenguaje que la ciudad le había puesto en la boca. Naruto, no estoy enojada. Estoy,
Intentó encontrar una palabra y respondió con la verdad. Tengo miedo. Para mí. Por ti. Y señaló la oscuridad, el río de aguas negras, la hilera de apartamentos con sus deseos iluminados en las ventanas. Por todo. Él asintió, una vez, bruscamente. Yo también. Algo se alivió en su rostro cuando él lo admitió. La noche cambió su peso. La lluvia ajustó su ritmo. En algún lugar, a lo lejos, una sirena intentó una nota y se detuvo. Eres un superhombre, dijo al fin, pronunciando la palabra con fuerza. No deberías estar haciendo esto. La frase cayó entre ellos como un cartel clavado en tierra húmeda. Prohibido el paso. La estudió. No la pisó. No retrocedió. Sé lo que dicen los carteles, respondió. Y el director. Y media ciudad. También sé lo que se siente cuando digo que no. Se dio un ligero golpecito en el esternón. No se va. Se hace más fuerte. El ruido hace que la gente se lastime. El silencio también. Allí estaban, dos niños discutiendo sobre la filosofía del oxígeno mientras su aliento se evaporaba en el frío. Si la valentía tuviera un sonido, podría haber sido el temblor en la voz de Violet cuando dijo, en voz muy baja, por favor. Para. Vete a casa. Solo prométeme que no volverás a hacer esto aquí. Abrió la boca. La cerró. Se miró las manos, las pequeñas volutas de humo que aún salían de sus nudillos, las marcas de quemaduras en las tablas que podrían borrarse mañana, pero que siempre existirían en la memoria de alguien. Lo intentaré, dijo. No mentía. No era suficiente. Sus hombros se hundieron un poco. El alivio y la decepción se mezclaron. Está bien, dijo ella. Un nuevo sonido irrumpió en la escena. No era viento. Ni lluvia. Un zumbido que le picaba en los empastes. Venía de todas partes y de ninguna, una nota contenida en la garganta de una máquina. Violet levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué es eso? Naruto no respondió. Su piel lo supo antes que su mente. Un calor le recorrió la columna y se enroscó en la base del cráneo como un animal de alerta. Las luces del camino parpadearon una vez, dos veces, y se apagaron. La sombra superficial del kiosco se profundizó. 3 puntos rojos de mira, no ojos, se deslizaron por la barandilla, se estabilizaron y se mantuvieron. Abajo, dijo él, poniéndose ya delante de ella. Naruto, abajo, repitió, y el fuego, feliz por cualquier excusa, se despertó con un sonido bajo y hambriento. El zumbido se intensificó hasta que dejó de ser sonido y se convirtió en presión, un peso suspendido en el aire. Violet se tapó los oídos con las manos. La lluvia, antes suave, empezó a temblar bajo invisibles líneas de vibración. Naruto, ¿qué? Quédate detrás de mí, dijo. Un punto rojo bailó sobre su hombro. No pensó. Se movió. Levantó una mano y el calor respondió más rápido que el pensamiento. El rayo impactó en su palma y se deslizó en un rayo de luz. El metal chirrió al impactar contra la barandilla del kiosco. 3 siluetas se desprendieron de la línea de árboles. Hombres con armadura negra mate, visores opacos y armas zumbando con la misma frecuencia que el aire. Sus botas no salpicaban en los charcos. Se movían con demasiada precisión. El líder levantó una mano enguantada. Una voz, plana a través de un modulador. Sujeto en ver. Obedecerás. Naruto parpadeó bajo la lluvia. Necesitan mejores presentaciones. El de la izquierda disparó. Una línea blanquiazul se desprendió de la boca del cañón y lo impactó de lleno en el pecho. Crepitó escarcha en el punto de impacto, pero el hielo se evaporó antes de extenderse. El vapor resbaló de su capucha. Contención no letal, dijo el modulador con un zumbido. La voz de Violeta atravesó la estática. Naruto. No, simplemente, ¡no! Su mano agarró su manga, con dedos temblorosos. Si luchas, ellos, lo llamarán prueba. Quedarás marcado, ya estoy marcado, dijo, con el calor subiéndole por el cuello y en voz baja. Solo que aún no me he marcado. El segundo disparo llegó. Se giró a un lado, y de sus zapatos salieron chispas al rozar la madera húmeda. El proyectil rozó sus costillas y golpeó el suelo, derritiendo la tabla. Humo, ozono y miedo se mezclaron en algo metálico en la lengua. Violet se interpuso entre él y la tercera pistola. Alto. No puedes, es un niño. El hombre más cercano dudó un instante. El líder no. Apártate, civil. No soy, comenzó, pero Naruto la agarró de la muñeca y la jaló hacia atrás. Dije que te quedaras detrás de mí. El aire titilaba a su alrededor. Ella lo sentía incluso a 2 pasos de distancia. Calor, sí, pero algo más profundo, una vibración que vivía bajo la piel. Por favor, repitió con la voz entrecortada.
Si enciendes un cigarrillo ahora, vendrán a por ti para siempre. La miró, la lluvia cortando caminos limpios en el hollín. Ya lo están. Luego abrió la mano. El fuego que respondió no fue la cuidadosa luz de las velas que había estado aprendiendo toda la semana. Llegó como un reconocimiento, como un aliento contenido demasiado tiempo finalmente liberado. Brotó de él en una columna que dividió la lluvia. La noche se envolvió blanca como el oro. Las sombras se extendieron desde ella. Violet se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par, y su grito se ahogó en el rugido. Los hombres se congelaron, uno de ellos levantando el brazo justo cuando el aire a su alrededor se distorsionaba, se derretía y se desolidificaba en escoria. Sus trajes parpadearon, los sensores cegados. Naruto se encontraba en el centro de la tormenta, con el cuerpo envuelto en fuego vivo, su silueta se difuminó ante la claridad. Las tablas bajo él se ennegrecieron, se curvaron, se derrumbaron, y aún así, el anillo de llamas que se extendía se detuvo justo antes de donde se encontraba Violet. El calor le rozó la cara, el pelo, la ropa, y no la quemó. Era calidez sin dolor, la luz del sol en una pesadilla. Se quedó sin aliento. Él es fuego, y me ama de todos modos, susurró su mente antes de que el miedo pudiera evitarla. ¡Corre! Gritó en medio del rugido. Ella no lo hizo. Ella no pudo. ¡Corre, Violeta! El primero de los hombres de Whitman se lanzó a través del resplandor, apuntando bajo, con una aguja tranquilizante reluciente. Naruto vio el destello y atacó. Un abanico de fuego lo derribó de lado, derribándolo a la hierba. El tranquilizante siseó inútilmente en el vapor. El líder gritó órdenes, la mitad de su lenguaje ahogado por la estática. Iniciar red secundaria, no terminó. Naruto levantó ambas manos y el mundo se volvió blanco. Etapa 3. Llama encendida en un instante imposible, cada gota de lluvia en un radio de 3 metros se convirtió en vidrio y cayó como polvo brillante. Llamas emanaban de todo su cuerpo mientras estaba completamente envuelto en llamas. El aire olía a hierro y tormenta. El miedo de Violet chocó con el asombro con tanta fuerza que casi lloró. Era imposible. Era ilegal. Era hermoso. Entonces se giró hacia ella, con ojos derretidos y completamente humanos. Espera. Antes de que pudiera replicar, él le agarró la mano. Un calor suave, protector, inundó su brazo. El mundo se desvaneció cuando una ráfaga de fuego explotó a sus pies. El escenario desapareció bajo ellos. Se elevaron. No lejos, no muy alto, pero rápidos, rozando las copas de los árboles, con el río brillando abajo como un espejo líquido. La noche les gritaba en los oídos. Sintió la corriente de aire, olió ozono, humo y a él. La ciudad se extendía bajo ellos como un mapa de secretos. No me sueltes. Gritó. No podría ni aunque lo intentara. El fuego los envolvió a ambos, pero la trató como aire que importaba, cálido, no dañino. Las nubes los envolvieron por un instante, y entonces la gravedad recordó su trato. Esperar. Soy. Llegaron al callejón detrás de una hilera de almacenes a 2 cuadras de distancia, rodando sobre un charco que siseó convirtiéndose en vapor. Naruto jadeó, medio riendo, medio tosiendo. Sus llamas se extinguieron, dejando solo humo y agotamiento. Violet yacía a su lado, con el pelo pegado a la cara, y el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que llenaba el mundo. Se incorporó apoyándose en los codos. Tú solo, sí, jadeó. Volé. Más o menos. No se lo digas al entrenador. Me salté los ejercicios de forma. Ella lo miró fijamente. Podrías haber muerto. Él asintió. Podría haberlo hecho. No deberías haber luchado. El grito se quebró a medias, con las palabras temblando entre la ira y el alivio. Eres un super, Naruto. Te casarán por esto. Se rió una vez, cortante y cansado. Supongo que les facilité el trabajo. Ella lo miró, las marcas de quemaduras que trepaban por la pared del callejón, el humo que subía de sus hombros. Me salvaste, dijo en voz baja. Se encogió de hombros, intentando sonreír y casi lo logró. Es un riesgo profesional ser estúpido. Su mirada se suavizó, luego se endureció de nuevo al sentir el miedo. No se lo diré a nadie. Lo juro. La miró como si aún estuviera cayendo. No deberías tener que mentir por mí. Ya lo hago, dijo antes de poder detenerse. Parpadeó. ¿Qué? Nada, dijo rápidamente, poniéndose de pie. Vámonos a casa antes de que vuelvan. Él asintió, levantándose con esfuerzo. Le dolían todos los músculos del cuerpo, pero le ofreció la mano. Ella dudó, pero la tomó. El contacto le transmitió calor a través del brazo. Calor real, humano esta vez. Caminaron. El vapor se enroscaba alrededor de sus tobillos, suave como la niebla.
Las sirenas aullaban en algún lugar demasiado lejano para importar. Ninguno habló hasta que llegaron a su calle. Se giró hacia él en la puerta. La luz del porche iluminó la silueta de Ellen, que se movía tras la cortina. «Deberías irte». Él asintió. «Sí». Bajó la voz. «Naruto, lo que sea que haya sido, no lo vuelvas a hacer». Sonrió, pequeño y cansado. Sin promesas. Luego se fue, tragado por la oscuridad del callejón y el débil resplandor de sus propios pasos que se alejaba. Al otro lado del río, en un laboratorio que zumbaba como un carraspeo antes de un discurso, Bentley Whitman le produjo la filmación. Dos figuras, una llamarada de calor, un campo de luz refractada que los sensores no podían nombrar. Golpeó el escritorio con un dedo. «La emoción acelera la evolución», murmuró. «Excelente». La pantalla se congeló en el fotograma donde la mano de Violet se tocó con la de Naruto en el fuego. Hizo zoom hasta que los píxeles se desenfocaron. Un científico sonrió al arte en sus datos. «Anomalías», susurró. «Una sola ecuación». La ciudad que se extendía ante su ventana titilaba como si le diera la razón. La noche, antes completa, se había abierto. Capítulo 3, el color violeta aún y ese es el final. Estamos construyendo algo realmente importante aquí, y me alegra que todos estén aquí. Vi una reseña de alguien que decía que no creía que Sue estuviera muerta, sin cuerpo, sin muerte, ¿verdad? Señor, puede que esté cocinando. ¿Quién sabe? En el próximo capítulo haré una sesión de respuesta y revisión completa, así que estén atentos. Gracias por leer, hasta la próxima, adiós.